Muy buenos días, mi nombre es Pablo León. Le mando un saludo a todos los radioescuchas de la radio de la Asamblea Nacional que están siguiendo un programa más de Mesa Saludable, un programa que es una iniciativa del Grupo Temático Parlamentario Ecuador Sin Hambre. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de la normativa existente en el Ecuador en materia agropecuaria y cómo esta normativa puede afectar la competitividad de este sector que es tan importante para la economía y desarrollo de nuestro país. Y finalmente, cuál podría ser la afectación para el acceso a alimentos sanos. Bienvenidos a todos a este programa. Para analizar este tema contamos en esta ocasión con la participación del ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, quien es analista agropecuario. Bienvenido a este programa, Rodrigo. Estimado Pablo, muy grato saludarte, grato saludar a todos los radioescuchas e internautas que nos están observando. Muchas gracias. Siempre es muy importante contar con su participación para estos temas. Pero ya entrando en materia, justamente en relación a lo que vamos a analizar, sabemos que tenemos un marco normativo en general que regula muchas situaciones, muchos aspectos en la vida de los ciudadanos de este país y sobre todo tenemos también normativa en materia agropecuaria. En ese sentido, ¿cuál es su visión? ¿Cómo percibe esta normativa agropecuaria? Tal vez considera que es necesario actualizar la misma a las circunstancias actuales. ¿Es necesario hacerlo o necesitamos tener más leyes para proceder a mejorar al sector? A ver, Pablo, cuando me dices la palabra más leyes, así como se dice criollamente, se me pone la Ujú, piel de gallina. ujú, sí. Eh, hace centenas de años atrás, Tácito hacía referencia a que mientras más leyes tiene un Estado, más corrupto es. Realmente el sector agrícola, y voy a enfocarme, si quieres, el sector, particularmente el sector productor de leche, es uno de los sectores más sobreregulados que podemos encontrar. Tenemos normas y leyes para absolutamente todo. Y a lo largo de los últimos años, lo que hemos visto es un crecimiento importantísimo de la informalidad. La Asamblea en esos momentos debate un nuevo proyecto de ley para fijación de precio de leche, por ejemplo, en donde ya teniendo un 65% de informalidad y reconociendo que la normativa aplica solamente al sector formal, lo que estamos es construyendo documentos líricos. Seguimos construyendo muchísimas regulaciones en las cuales creamos la regulación, a la regulación le creamos un trámite, al trámite le creamos una institución, le ponemos un grupo de funcionarios, pero todos estos procesos administrativos muy poco se acercan a lo que está sucediendo en la vida real, en los mercados, qué es lo que pasa con la calidad y la nutrición de los alimentos hacia el consumidor. Y eso es un tema que sí está afectando al Ecuador. Hemos construido cualquier cantidad de leyes y normas en los últimos años y lo que vemos es que de las mediciones de desnutrición crónica infantil, por ejemplo, en el año 2012 al año 2018 hemos empeorado en 4 puntos y ahora estaríamos esperando los nuevos resultados. Pero vemos que construimos normas desde un escritorio sin entender qué es lo que está pasando con los consumidores y poco estamos haciendo, por decir algo, en materia de lo que es educación nutricional, por ejemplo. Y sobre eso nadie quiere hablar porque aparentemente es políticamente incorrecto. Entonces, creo que el tema de la normativa, y con esto hago una pequeña pausa, pero cuando creamos demasiada normativa, lo que creamos y seguimos metiendo son trámites. Y estos trámites lo que hacen es más bien encarecer los productos, sea para consumo nacional o internacional, o dificultar los procesos productivos en donde el productor, sea este del tamaño que fuere, lo que prefiere es buscar mecanismos de salir de la formalidad a la informalidad, en donde no se garantiza ni el proceso productivo ni la idoneidad de los productos hacia consumidor final. Es decir, que en este sentido estamos afectando
a la productividad, a la competitividad del sector, más que ayudarlo. Cuando creamos más trámites, cuando creamos más trabas, se podría decir, tal vez más burocracia a la que hay que acudir para poder sacar permisos, trámites, etcétera, etcétera. Por ahí sería la situación de lo que está observando, Rodrigo. Realmente sí, vemos un sector que ha perdido competitividad, vemos un tema que el mundo, más allá de lo que queramos o no queramos aceptarlo, el mundo cada vez es más globalizado. Tan es así que las decisiones de las multinacionales de fertilizantes del año pasado nos afectaron profundamente. Vemos el problema de los contenedores y decimos es que eso afecta a las exportaciones. No, eso afecta a las exportaciones, eso afecta a las importaciones, eso afecta a la dinámica productiva local e internacional. Este año hay problemas con el incremento del precio del aceite, por ejemplo, o del trigo, por los efectos directos e indirectos de la guerra de Rusia-Ucrania. Y muchos tal vez ni conozcamos dónde queda Ucrania, pero estamos siendo afectados directamente. Entonces, lo que vemos es que necesitamos mejorar. Y más bien, yo sí lo he mencionado en algunas ocasiones, tal vez en vez de crear más normas, crear más leyes, yo creo que es fundamental, primero, evaluar lo que tenemos. Hagamos un mapa y decimos, ok, tenemos estas normas. ¿Cómo han incidido estas normas? ¿Para bien o para mal? ¿Cómo han incidido al desarrollo productivo? ¿Cómo han incidido a mejorar la nutrición de los ecuatorianos? ¿Han mejorado? ¿Tenemos una vida más saludable o no? Y de pronto, cuando comienzas a ver individualmente y luego te topas que tienes la norma 1 que contradice la norma 2 o que crea puntos grises. Ahí viene algo que se llama la codificación de normas, en donde lo primero que haces es una evaluación, análisis de la norma, ya mides qué impacto positivo o negativo ha tenido y comienzas a depurar. A ver, este artículo de esta norma contradice al de esta otra, sin embargo, esta de aquí tiene más sentido para el desarrollo de la nutrición o el desarrollo de una vida más saludable y vas consolidando, armando lo que se habla mucho, pero poco se entiende, de un código integral agropecuario, pero no creando más normas, sino depurando y racionalizando lo existente, buscando mejores días para el sector productivo, para el sector agroindustrial, para el sector comercial, para los consumidores y apuntando no solamente al mercado nacional, obviamente, sino al mercado internacional en donde el sector agroproductivo refleja ser más del 55% de las exportaciones totales, puntal fundamental de la dolarización y, aunque muchos cuestionen, puntal fundamental de la generación de empleo en el Ecuador. Perfecto, sí. Justamente ahora que habló de la codificación de normas, sabemos muy bien que eso es lo que debería ser una verdadera codificación, una depuración normativa, eliminar lo que está obsoleto, lo que se contradice, una actualización a la dinámica actual del mercado. Pero, claro, justamente lo mencionó. Ahí está el tema del Código Orgánico Integral Agropecuario, COIAF por sus siglas, que se lo trató acá en la Asamblea Nacional y concretamente en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y este código realmente, claro, no cumplía esas funciones de realmente que usted señala, ¿no? Y es así que la misma comisión aprobó un informe que recomienda su archivo, que está todavía pendiente de conocimiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué usted considera que realmente este código tal vez no prosperó? A ver, el código venía construyéndose con algún fin y lo digo porque pude ver, no participar, pude ver la construcción y recuerdo haber estado en el mes de octubre en la Comisión de Soberanía, cuando en aquel entonces presidente de la Cámara de Agricultura, precisamente fuimos a cuestionar que esta era una ley más que no entendía la normativa vigente y que más bien contradecía cierta normativa vigente
en acuerdos internacionales como en normas nacionales. Y nuestra recomendación fue el archivo de este proyecto, a lo cual felicitamos al presidente de la comisión y a la comisión en general haber aceptado acoger esta medida. Sí, perfecto. Pero sí creo y sí lo vemos y que es, ¿por qué en el Ecuador? Y esta es una pregunta que yo me hago, es una suerte de pregunta retórica. ¿Por qué razón creemos que a través de más leyes vamos a solucionar problemas? O sea, nos reunimos en la asamblea, convencemos a un asambleísta, este asambleísta convence a 7, 8 más, se firma, se presenta un proyecto de ley que va a solucionar la vida a todos. Sin embargo, ¿por qué no hacemos un proyecto de ley en ese caso para solucionar el desempleo? Seguro que ponemos el proyecto de ley, 3 artículos, notifíquese que se acaba el desempleo en el Ecuador, alguna otra cosa adicional y solucionado el problema. Pero la realidad es que no funciona así. Las leyes deben ser construidas con racionalidad y entender la normativa que está, qué traba y qué favorece. Una ley usualmente cuando se la va construyendo, y en esto hay que reconocer que la Asamblea no necesariamente ha cumplido su labor, a veces hasta crea consejos consultivos o crea entidades sin presupuesto y las pone. Pero una ley usualmente conlleva más trámites, obviamente, como mencionaba, los funcionarios que cumplan esos trámites, más costos para el gobierno, y el momento que tienes más trámites, tienes más costos para el ciudadano. Cuando tienes más funcionarios para revisar esos trámites, son más costos para el gobierno también, y esos costos del gobierno nuevamente se los trasladas al ciudadano a través de impuestos, porque hay que pagar esos funcionarios. Y lo que deberíamos hacer más bien es una suerte de bajar trámites, un mejor uso de recursos públicos, mejorar la competitividad y el desarrollo productivo. La competitividad es una palabra que suena mucho y la pensamos hacia lo de fuera. Tenemos que ser más competitivos para poder poner más productos del Ecuador en el mundo. Pero hay un detalle. Cuando entendemos la competitividad hacia adentro, ahí tenemos una lógica distinta. Porque nosotros estamos utilizando ahorita una computadora, tú estás con unos audífonos, tenemos todo un sistema en el cual el Ecuador no es competitivo para producir estos insumos electrónicos. Somos competitivos en otras cosas o podemos hacerlo de manera diferenciada. Cuando somos competitivos contra productos que pueden ser importados, ya no necesitas importar. Puedes producirlos localmente generando mano de obra. Cuando no eres competitivo, tienes que importar y no hay que tenerle miedo a las importaciones. Hay que ver cómo mejorar nuestras distorsiones internas, buscando generar empleo. Entonces, este es un tema creo que es importante y las normas jurídicas, lamentablemente, así como esta ley que mencionaba de la leche, no está entendiendo las dinámicas nacionales. Por el contrario, está planteando crear unas realidades de cantos de sirena en donde todos los informales naturalmente van a seguir siendo informales, pero van a tener condiciones de formales, sin tener que cumplir las obligaciones. Van a tener los derechos de los formales sin las obligaciones. Y eso no pasa en el mundo. Correcto. Entonces sí tenemos que pensar en mecanismos normativos que favorezcan la producción, favorezcan la competitividad, pero se orienten en la educación nutricional y en capacitación, que esa es la nueva riqueza del mundo, que es el talento humano que debe estar permanentemente capacitado. Ya no es solamente los activos tangibles, sino también los activos intangibles. Y el momento que tú tienes un funcionario, un trabajador capacitado, tiene un valor diferenciado, donde ya no te basas en un salario mínimo sustentable, por ejemplo, un salario mínimo vital, sino te basas en otro tipo de parámetros de medición. Lo mismo que sucede con la leche o lo mismo que sucede con los productos agropecuarios y de exportación. El Ecuador, económicamente, en ciertos productos que exportamos, no es necesariamente el más
competitivo en términos económicos, pero tiene diferenciaciones de calidad que sí le permiten llegar a ser de los primeros posicionados en el mundo entero y reconocidos en el mundo entero, y el caso del cacao desde hace más de 100 años. Entonces, el tema aquí es que realmente hay situaciones que hay que corregir dentro de nuestros mercados internos, desde la producción, que van, o mejor dicho, que no deberían quedarse dentro de una ley, sino que tal vez deberían ser políticas públicas de parte de la función ejecutiva. ¿Así lo considera? Y ¿O por acabas dónde de va topar la algo, solución? acabas de topar algo que me encanta, porque una política pública no es un decreto ejecutivo, no es una ley, no es un acuerdo ministerial. Una política pública es un lineamiento macro que va sobre los gobiernos, en donde no importa si el presidente es Pedro, Juan, Paco, Pablo, Rodrigo o el que se llame. Son normas supragubernamentales que determinan el norte de un país, que se pueden ir ajustando, pero no te vas a salir de ese andarivel. O sea, tú tienes, digamos, dos líneas. En estas dos líneas no te sales. El gobierno puede ser más de izquierda o más de derecha, puede ser más de centro, pero tienes una línea hacia dónde vas. Y esa ausencia de política pública en el Ecuador, y me atrevería a decir por más de 40 años, es evidente. Recordemos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero tuvimos un presidente que estuvo, que estuvo 10 años en el poder. Este personaje, este personaje mantuvo políticas ni siquiera de gobierno. En materia industrial tuvimos 7 documentos de política pública, 7 en 10 años. En agrícola se preocuparon menos de gastar en consultorías, entonces solo fueron 3. Porque además son documentos que se elaboran a través de la consultoría con el amigo, con el compadre, con el que le debo un favor. Y terminan de elaborar el documento y ya tocó el cambio de gobierno o el cambio de funcionario. Y lo que hemos vivido en el Ecuador es una suerte de política de funcionario, en donde llega el nuevo funcionario al cargo y lo primero que quiere es refundar la Constitución. Recuerdo que cuando se hablaba de la Constitución en el 2008, había la apertura total de mesas de debates, había la apertura total a la vida extraterrestre. Queríamos reemplazar, y no es broma, pero queríamos reemplazar el cóndor por un cuy. Así es. No entiendo en dónde el cóndor andino que vive en las faldas del Cayambe, en los riscos de la Antisana, no es propio ecuatoriano, pero ya cada uno, cada uno. Así es. Entonces, estimado Rodrigo, ¿cuál sería ya para terminar el programa la conclusión a la que llegaría con respecto al tema que hemos analizado? Creo que es fundamental que la Asamblea comience a enfocarse en una evaluación de la normativa vigente, una consolidación, leyes que tienen que ver con el agro, ley de soberanía alimentaria, ley de tierras, ley de aguas, ley de semillas, ley de agrobiodiversidad, ley de sanidad, código de ambiente, se me vienen ahorita a la mente rapidísimo. Ver qué han dicho estas leyes, qué se ha aplicado, qué no se ha aplicado, por qué no se aplica, porque puede ser algo que no se aplicó por ignorancia, otras porque no es aplicable, y ver dónde estas normas favorecen la vida del ciudadano o la complican. Si la complica, la norma es inconveniente. Si la facilita, si la mejora en términos de producción, de productividad, de mejora de calidad de vida, de mejora de calidad nutricional, pues veamos cómo articulamos mejor, potenciamos estas normas y desarrollamos un país de futuro, entendiendo que ese país de futuro no es un asteroide perdido en una galaxia lejana, sino por el contrario, está inmerso dentro de un continente, dentro de un planeta absolutamente interconectado y globalizado, en donde esta entrevista, este conversatorio, lo puedes ver en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, al igual que lo puedes ver en Taipei, en Beijing o en Sumatra o en el Congo.
da exactamente igual. La única diferencia, los, los tiempos horarios. De acuerdo. Entender eso, depurar normas y potenciar lo positivo y eliminar lo negativo. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Esa sería la conclusión. Simplemente sacar leyes que sean más, que ayuden más a la producción del sector agropecuario, que faciliten la vida, no que la compliquen. Te agradecemos mucho, Rodrigo, por haber estado en este programa. Recuerda que siempre vas a estar participando en futuros programas. Te agradecemos mucho. A ti, Pablo, a la Asamblea Nacional y con la mesa de Ecuador sin hambre, siempre a las órdenes. Muchas gracias y a nuestros radio escuchas de la radio de la Asamblea Nacional, también un fraterno agradecimiento por estar escuchándonos siempre cada semana continuamente. Estaremos en un próximo programa y hasta una próxima. Hasta luego.